Hoy comenzamos la nueva serie de mensajes de Navidad y se titula, como ya han visto, bueno, está en la presentación en la pantalla, Emanuel, las paradojas de Dios con nosotros. Pero primero que todo hay que explicar qué es una paradoja, por qué el título así. De hecho, Millaré en algún momento hizo referencia a la idea de que Emanuel es Dios con nosotros. Pero ¿por qué agregar esta frase antes? ¿Cuál es el sentido? Bueno, una paradoja se trata de algo que es esto es importante, aparentemente contradictorio. Ojo, que no que es contradictorio en sí, sino que aparentemente contradictorio, pero cuyo contenido es verdadero. Por ejemplo, el hecho de que Jesús es Dios y hombre. Pareciera contradictorio, pero en Cristo es real, es verdad. Entonces, el hecho de que Él es Dios y hombre, todopoderoso y frágil al mismo tiempo, pensemos cuando Él era bebé, que fue esperado y detestado, y así muchas otras cosas. Y el sermón de hoy presenta una de esas paradojas que nosotros vemos en los evangelios y tiene por título, y el mismo título lo expresa, para sabios y despreciados. Y por eso estos dos textos bíblicos. Partamos por el pasaje de Mateo 2. Este texto nos presenta, este pasaje, la venida desde Oriente de unos sabios o magos, según la Reina Valera, que estaban buscando al rey de los judíos. Así lo expresan directamente cuando ellos llegan a Jerusalén. Y los versículos previos a los que leímos hoy nos muestran que ellos llegaron, como decía, primero a Jerusalén. Claro, si uno anda buscando al rey, va a llegar a la capital del país o de la nación a donde va. Uno va a ir al pueblito más pequeño para encontrar la autoridad máxima. Hoy en día es lo mismo, si uno busca al presidente, no va a estar en el país que sea. No estoy hablando de Chile. En el país que sea, no va a estar buscando el pueblito más chico. Eh, y cuando dijeron el motivo por el cual estaban ahí, en Jerusalén, Herodes y toda la ciudad, dice el texto bíblico, se turbaron. Toda la ciudad se turbó. La presencia de ellos, de estos sabios, y la razón por la que vinieron, desestabilizó a la gente. Esa es la idea. Imagínense, había un rey, de hecho. Había un rey, ese es Herodes. Aunque las personas no tuvieran necesariamente, no estuvieran de acuerdo con él, no creyeran que era un rey legítimo, pero al menos oficialmente era el rey de los judíos en ese contexto. Y de repente aparecieron estos hombres diciendo que buscaban al rey que venía de nacer. Entonces, imaginemos que esto produce un problema cultural, social, hasta político. ¿Cómo si hay un rey que está legítimamente puesto, oficialmente puesto ahí, y llegan otras personas diciendo buscamos al rey verdadero? Entonces, claramente esto desestabiliza a toda la ciudad. Y no solo eso, sino que dijeron que venían a adorarlo, a este rey que venía de nacer. Y además, consideremos que Herodes, este rey oficial, era terriblemente malvado. Si uno ve la historia, dice, y lo vimos en la primera clase de los estudios bíblicos que tenemos los días miércoles cada semana por medio, por Zoom, que incluso mandó a matar a su hijo porque creyó que estaba preparando un complot para quitarle el poder. A ese punto, imagínense, vio a un posible enemigo en su hijo y para deshacerse de él, lo manda a matar. A ese punto de malo, de malvado. Por lo mismo, vemos que trató de engañar a estos magos. Les dijo que este rey, porque le preguntó a los sabios, y los sabios le dijeron, bueno, el Mesías nacerá en Belén. Así que eso le transmitió Herodes a estos extranjeros, y que fueran hasta allá, les dijo, para averiguar y que si lo encontraban, viniesen a avisarle para que él también fuera a adorarle. Claramente esa no era la intención de Herodes. Él quería saber que le avisaran si realmente encontraban ese rey, pero no era para adorarlo. Finalmente, y por lo mismo, estos magos fueron advertidos en sueños para que no volviesen después de encontrar a Jesús a Herodes, sino que se fueran por otro camino a las tierras de donde venían. Pero lo que me gustaría que pudiésemos poner atención esta mañana es específicamente en los versículos que leímos, desde el 9 al 11, que fue la segunda lectura. En este extracto se relata el momento cuando ellos llegan y se encuentran con este niño junto a María. Y la estrella, dice el texto, la estrella los guió hasta la casa donde se encontraba Jesús. Esto es importante porque nosotros sabemos que Jesús nació en un pesebre y aquí dice que en una casa. Probablemente llegaron donde estaba Jesús, ya donde estaba viviendo el bebé, quizá 1, 2, hasta 3 años después, puede ser. Ahí hay diferencias de opiniones sobre los exégetas.
pero podría haber sido 2 años después. No, no, claro, porque la idea que tenemos muchas veces cultural es que, claro, llegan a donde estaba el pesebre y no. Llegaron cuando el niño probablemente ya tenía 1 o 2 años. Y allí se postraron, dice el texto, y lo adoraron. Y este extracto termina cuando los magos abrieron los regalos que llevaban para él, oro, incienso y mirra. Y respecto a estos magos se ha escrito mucho. Uno, si busca por internet libros o artículos sobre estos magos, uno va a encontrar mucha información. Se han hecho muchas investigaciones sobre qué tipo de personas serían, porque aquí no se entrega mucha información en el texto. Vemos que vienen de Oriente, la Reina Valera los traduce como magos, vemos que tienen cierto nivel económico porque pueden llevar tesoros de regalo, pero no es mucho más lo que sabemos. El hecho que interpretaban también el movimiento de las estrellas, porque fue por una estrella que llegaron hasta allá. Y si eran sabios, probablemente se dedicaban a eso. Finalmente, es poco y casi nada lo que se sabe de esos magos. La mayoría son especulaciones o deducciones, pero que no se pueden afirmar con total certeza. Me refiero específicamente al trasfondo de los magos, no estoy diciendo el hecho que existieran, porque claro, el relato lo dice, existieron, pero de cuál era el trasfondo del que vienen, no sabemos mucho. Pero la mayoría de la gente que se dedica a investigar el Nuevo Testamento coincide que al parecer no eran personas de un estrato social bajo, no, todo lo contrario, parece que eran personas bastante cultas, de un cierto nivel social que les permitía, como decía recién, dar esa clase de regalos. A alguien que era en ese contexto pobre o tratemos de decir clase media, aunque no existía clase media como la entendemos hoy, no iba a poder regalar oro, incienso, mirra, no. Y el mismo hecho que estudiaran el movimiento de las estrellas, que da a entender que era, como decía recién, lo que se conocía en la antigüedad como sabios. Y el sabio en un contexto de antigüedad era alguien que estaba por sobre la media cultural y socialmente hablando. Entonces partamos por el hecho de que el Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos. Es el objetivo, es el público destinatario del Evangelio de Mateo, los judíos. Y siendo así, el autor presenta a personas que venían de otra cultura. Aquí vemos una intención del autor, de otra cultura pagana, de hecho, pagana para adorar al rey de los judíos. Imagínense lo que eso significaba para los primeros lectores del Evangelio. Es como un golpe en la cara. Le está escribiendo a judíos para decir, vinieron los paganos a adorarlo. Aquí claramente hay una intención, como si el autor quisiese decirle, miren, el Mesías prometido por Dios, anunciado por los profetas, el Salvador, aquel que fue rechazado por ustedes, que ustedes rechazaron, que lo detestaron, fue adorado por personas paganas de otra cultura, personas que vienen de lejos, a los cuales no les llegó esta promesa como a ustedes sí. Ellos reconocieron que Él era el Salvador, mientras que ustedes no lo hicieron. Esa es la idea de este texto. Mientras ustedes no lo hicieron. Por eso les decía que este relato tiene que haber sido como un golpe, como algo fuerte hacia los primeros lectores. Y esto me hace recordar el Evangelio de Juan, cuando dice a los suyos, se está refiriendo a su pueblo judío, a los suyos vino el Cristo y los suyos no lo recibieron o no lo reconocieron. Entonces partamos, o por una parte esto, el hecho de que eran paganos viniendo a adorar al rey de los judíos. Y todo lo que eso significa, que la salvación no es exclusiva para una nación, no es para un grupo específico, sino que el Mesías vino a morir para pagar por el pecado de personas de todas las naciones de la tierra. Que Dios tiene pueblo no solo en la nación de Israel, sino en todo el mundo. Pero también está el hecho, y es lo que quiero apuntar, a lo que quiero apuntar hoy, que Cristo vino a alcanzar personas que eran sabios en ese contexto, con cierto nivel cultural, probablemente con cierto nivel socioeconómico que era sobre la media. Les di el ejemplo de los regalos que llevaron. Y en la tradición cristiana, de hecho, se ha identificado a estos magos con personas adineradas, que tenían recursos, justamente por la capacidad económica que tenían para llevar esos tesoros.
Entonces, este relato confronta ese tipo de discursos que muestra como si el evangelio fuera como preferencialmente para los pobres. O como, no, que esto es para los pobres. No. O para la gente, solamente para la gente que está en necesidad. Claro, es para ellos, pero no de manera exclusiva. Aquí vemos que el Señor se reveló de alguna manera a estos hombres que tenían al parecer cierto nivel social por sobre el promedio, que tenían riqueza y que además eran paganos. Por lo mismo, hermanos, vemos que el amor de Dios no pone condiciones respecto de cómo debe ser la persona que recibe la gracia. No se trata de cómo es la persona que recibe este amor, porque por algo es gracia. El Señor llamó a estos hombres que probablemente no tenían necesidad de nada material, que probablemente eran reconocidos dentro de la comunidad como sabios, como la voz autorizada para liderar y guiar el rumbo de su pueblo o de sus pueblos. Visto desde un punto de vista, podríamos decir, mundano, ellos no tenían la necesidad de viajar desde sus tierras lejanas hasta Belén. Ellos podrían haber seguido su vida como la tenían en Oriente. Podían haberse quedado cómodamente donde vivían, disfrutando de lo que tenían y siguiendo su vida. Pero el Señor se les reveló. El Señor se les reveló. El Señor fue quien los movió y los hizo viajar a estos hombres que parece que no tenían necesidad de nada para postrarse a los pies de un bebé, que es el Salvador. Dios, aquí vemos que Dios interrumpió sus vidas aparentemente estables para ir en búsqueda del Mesías prometido, de aquel que era mucho más importante que el confort que tenían, que la tranquilidad que tenían en esas tierras. Bueno, como dije hace algunos minutos, el Señor no vino a alcanzar un grupo de personas en específico, bueno, sus escogidos, pero a lo que voy que los escogidos están conformados por grupos de personas mucho más grandes que solamente de un sector social, cultural, una nación. No vino a redimir a un sector específico de la sociedad. Y esto lo vemos, hermanos, con el otro relato en el pasaje de Lucas. ¿Sobre qué da cuenta este pasaje bíblico? Lucas nos cuenta de unos pastores que estaban velando y guardando sus rebaños durante la noche. Y fue allí que se les presentó un ángel del Señor, con un resplandor que manifestaba, dice el texto, la gloria de Dios. Y tuvieron miedo. Y este ángel les dijo, no tengan miedo. Yo vengo a darles buenas noticias. Ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Y sabrán que es él porque es un bebé. Y ahí les dio instrucciones. Es un bebé, está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y habiendo dicho esto, apareció una multitud de ángeles que alababan al Señor. Y cuando los ángeles se fueron, los pastores decidieron partir de inmediato para ver con sus propios ojos lo que el Señor les había revelado. Aquí vemos, sí, que efectivamente ellos llegaron al pesebre, cuando estaba recién nacido Jesús. Y así comienza el texto bíblico que leímos esta mañana. Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, el ángel. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Para entender mejor, hermanos, el sentido de lo que está relatando Lucas, necesitamos comprender la figura del pastor en esa época y en esta zona geográfica en específico. A veces los libros, sobre todo los libros como de niños, de que cuentan historias bíblicas, yo sé porque en la casa tengo mucho, para niños con historias, pasajes de la Biblia, presentan o muestran a los pastores como que fueran personas así como bien tiernos, hombres así como vestidos de blanco, tranquilos, que, claro, que, que cuidaban a las ovejitas, así como todo muy tranquilo, todo muy bonito, ¿ya? Todo muy tierno, con una calma absoluta. Pero la verdad es que los pastores en la antigüedad eran totalmente distintos que lo que muestran esos libros muchas veces de niños. De partida, era un tipo de oficio muy mal mirado,
muy mal mirado, incluso rechazado, y que en muchas ocasiones era ejercido por gente de mala reputación, de hecho la mayoría de las veces, era gente de mala reputación que ejercían el pastorado de ovejas. El pastorado de ovejas. Si hablamos en términos de escala social, ellos, los pastores, se encontraban al fondo, al final. Al final eran como lo peor visto, porque estamos hablando de un tipo de sociedad que era muy estratificada, ¿cierto? Entonces, claro, ahora también, pero existe más esta idea de como de movilidad social, que si se dé o no, pero existe por lo menos esta idea. Aquí no. Era como si alguien nacía rico, nacía pobre, moría pobre, y era como eso, como si fuese una jerarquía social. Y los pastores estaban al final, al fondo. Por lo mismo, hermanos, el hecho de que Lucas esté relatando esta aparición de un ángel, estamos hablando de un ángel, hermano, no es cualquier cosa, de un ángel ante los pastores, hace de este relato muy contracultural, mostrando que Dios se reveló a personas que eran muy mal vistas, a personas que eran rechazadas, culturalmente rechazadas, y que eran despreciadas por el resto. Imagínense, aquellos que eran vistos como lo peor, a ellos se le apareció el ángel. Y no solamente eso, sino que además la gloria de Dios fue manifestada a través de las huestes de ángeles que se presentaron frente a ellos, después que el ángel reveló que el Salvador venía de nacer, alabando al Señor Todopoderoso. Y aún más, porque la historia no termina ahí, sino que tuvieron la posibilidad, no solamente de recibir una revelación, tuvieron la posibilidad de ver al Mesías siendo un bebé, recién nacido, como decíamos recién. Él quiere el cumplimiento de todas las promesas de Israel, de todas las esperanzas. El Señor les dio el gran privilegio de ver al Salvador. Imagínense lo que esto significó para ellos. Ellos que eran vistos por la sociedad como personas corrientes. Quizá ellos mismos se sentían poca cosa, se tenían en poca estima, porque sabían que realizaban un oficio socialmente mal mirado, despreciado. Pero fue justamente a ellos que el ángel se les reveló. A ellos los que aparentemente no valían nada. El Señor les otorgó el enorme privilegio de ver a su Hijo unigénito, al Mesías recién nacido, aquel que venía a salvar. Pienso en las personas de clase, podríamos decir, clase baja en esta jerarquía del primer siglo, como los pastores. Porque seguramente vivían para trabajar, comer y morir. Todos los días tienen que haber sido casi iguales, como una monotonía de vivir. Es como sé que vivo para trabajar y después muero y punto. Seguramente esa era la mentalidad. Porque, como decía, eran sociedades con clases muy marcadas. No existía lo que hablamos recién, esto de ascenso social. No existía eso. Uno podría decir que estaba como condenado socialmente a tener un destino igual al del contexto en el que nació. Morir siendo pobre, morir siendo rico, y se terminó. Así era toda la vida. Entonces pensemos en cuán fuerte y poderoso es que Dios se le revelara a este tipo de personas. Cuán impactante. Esto cambia todo. Todo el orden de las cosas, como el orden socialmente bien visto. Aquellos cuyas vidas eran probablemente monótonas, sin sentido, desvaloradas. Y a través de este ángel y sobre todo de esta noticia, Dios estaba mostrando que a él sí le importaba esta clase de gente. A él sí le interesaba a Dios. Que la salvación pone de cabeza las estructuras sociales pecaminosas. Que aquellos que son rechazados culturalmente, al Señor sí les interesa. Sí les interesa. ¿Por qué tenemos, y ahora para ir viendo cuáles son las conclusiones que nosotros podemos sacar del hecho de que Dios se le revela a personas de contextos culturales y socioeconómicos muy distintos?
¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto? Primero, ¿por qué tenemos 4 evangelios y no uno? Yo quisiera partir por ese punto. ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no uno? Uno podría pensar, con uno ya sería suficiente, porque nos dice la verdad. Entonces, ¿para qué tener 3 más? Porque generalmente la gente atea o las personas que cuestionan la veracidad de la Biblia dicen, bueno, que si existiera solo un evangelio, la escritura sería más creíble. Muchas veces dicen eso, pero claro, hay distintas personas que escribieron 4. La verdad es que no. No es que porque existiera uno sería más creíble. Es justamente el sentido de que sean 4, es que nos aportan distintos puntos de vista sobre los mismos hechos. Imagínense un hecho que está siendo visto por personas desde 4 veredas distintas. Enriquece más la visión, enriquece más lo que se cuenta posteriormente. Se nos presenta una visión mucho más completa y plena de lo que se está relatando. Nos da esa visión más, podríamos decir, más integral de lo que se está diciendo. Y en este caso, eso lo quiero llevar a este contexto de ambos textos de hoy. En este caso en particular, los evangelios de Mateo y de Lucas nos presentan el hecho, un solo hecho. A través de, imagínense esto, a través de 2 relatos nos presentan un solo hecho. El hecho de que Cristo vino para los, como dice el título de la predicación, para los sabios y para los despreciados. Para aquellos que tienen todo lo que necesitan, aparentemente o socialmente, para aquellos que tienen todo lo que necesitan y para aquellos que viven en la miseria, para que tienen los que tienen la vida aparentemente resuelta y para quienes quizás no tienen ni siquiera para terminar el mes. Su palabra lo dice, Él no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Justamente el sentido del Evangelio radica en que no se trata de que haya algún mérito en nosotros, o algo especial, o algo que mueva a Dios para salvarnos, sino en la libre iniciativa de Dios, que sin ver absolutamente nada particular en nosotros. Ah, que yo soy pobre, por eso soy más bueno. No, sin ver absolutamente nada en nosotros, nada que lo moviese a amarnos, Él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo. Él tomó la iniciativa para rescatarnos. Y estos textos bíblicos nos recuerdan que más allá de lo que nosotros podamos llegar a tener o no tener, o las diferencias que puedan existir entre nosotros, el hecho de que hay personas que han tenido toda la vida una comodidad económica, social, estatus social, mientras que otras no, aún así todos necesitamos de Cristo. Eso es lo que vemos aquí. Los magos, estas personas que podían regalar tesoros, como los pastores despreciados, ambos necesitaban de Cristo. Y eso es lo que podemos aplicar en nuestra vida y con las personas que conocemos. En los corazones de todos, como decía Blaise Pascal, en los corazones de todos, absolutamente todos, existe un vacío con la forma de Dios, que solo puede ser llenado por Jesucristo. Si se dan cuenta en ambos relatos, tanto los sabios como los pastores dejaron la comodidad en la que estaban. Aquello que era parte de su rutina para ir al encuentro de Jesús, del Mesías, para ir a adorarle. Y eso también dice mucho, hermanos, porque si bien es cierto que es Cristo que viene a nuestra vida, desde el momento que se produce este encuentro con Cristo, somos movidos a seguirle. Aquí hay un movimiento, somos movidos a seguirle. Y eso cambia todo, porque nuestra vida no puede seguir tal como está. Jesús nos lleva, nos mueve a la acción. El vivir para adorarle implica un desplazamiento. ¿Y cuánto necesitamos de esto, hermanos? Necesitamos seguir cultivando una vida de adoración que vaya de la mano con desprendernos de todo aquello que es una mochila, que nos ata al viejo hombre, e ir siendo movidos en este proceso de santificación, de transformación, que de hecho solamente puede realizarse si ese movimiento es impulsado por la obra del Espíritu Santo.
Que el Señor sea trabajando en nuestros corazones, para que nosotros no solamente entendamos, sino que seamos movidos a testificar de Jesús, reconociendo que como decíamos recién, las personas que están a nuestro alrededor necesitan de Él, que va más allá de si vemos que alguien tiene la vida resuelta, lo tiene todo, pareciera que está tranquilo porque no le falta nada, o esta persona no le falte, por eso él necesita de Cristo. No, todos necesitan de Cristo. Yo creo que todos nos hemos hecho quizás hemos hecho algún momento equivocadamente esa reflexión. Lo digo porque yo me la he hecho. Pucha, es que esa persona tiene una vida tan cómoda. ¿Cómo se va a dar cuenta que necesita de Jesús? Es que ¿cómo le va a predicar el Evangelio? Porque pareciera que tiene todo listo en su vida, está tranquilo. Entonces, yo creo que probablemente lo va a rechazar, pero finalmente son los prejuicios de uno, porque esa persona sí necesita de Jesús, como aquel que está podríamos decir, en la miseria. Ambos textos nos llevan a poder reflexionar en este sentido. Claro, el hecho de que no que las personas que están pasando por dificultades, ellos sí. No, claro, sí, pero no solamente ellos. O que las personas que están pasando por dificultades van a estar más dispuestas a escuchar. Puede ser, o puede que no. Lo importante, hermano, es que anunciemos el Evangelio, porque todas las personas, sean ricas, sean pobres, poco importa, sean bien vistas socialmente, sean mal vistas, todas necesitan del Señor. Por eso esta idea de para sabios y para despreciados. Todas necesitan del Señor en sus vidas. Todas necesitan de Cristo, el Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra derriba nuestros prejuicios. Tu palabra echa por tierra las ideas que muchas veces nosotros nos formamos sobre quienes necesitan de Jesús o quienes van a estar más dispuestos a escuchar. A través de tu palabra y estos dos relatos vemos, Señor, cuán importante es que el Evangelio sea alcanzado o que a través del Evangelio tú alcances, Señor, a aquellos escogidos tuyos, que quizá pareciera que tienen una vida cómoda, una vida donde tienen todos los recursos que necesitan, una vida donde aparentemente todo está bien, como el hecho que tú también puedas alcanzar a través de la predicación de estas buenas nuevas de salvación, de aquellos que efectivamente están pasando situaciones muy, muy difíciles, en necesidad, quizás muchas veces necesidad económica. Gracias, Padre, porque esto, como decíamos recién, derriba nuestros prejuicios. Nos hace entender que el Evangelio no es para un grupo de personas, no es para una clase de personas, es para todos. Todos necesitan de ti, Señor. Todos necesitan ser alcanzados por tu amor. Y porque también esta palabra tuya nos muestra que tú tienes escogidos en distintas partes, en distintos grupos sociales, en distintos grupos socioeconómicos, en distintas culturas. Padre Santo, que no olvidemos esto y que no solamente no lo olvidemos, sino que podamos encarnarlo en nuestro día a día, en cómo nosotros vemos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo y en la necesidad que vemos de predicar tu palabra. Transfórmanos en este sentido, Señor, y alcanza la vida de todos aquellos que deben ser alcanzados por ti. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les invito para que podamos ponernos de pie y así cantar la última